hecho aparece el símbolo de un lápiz y un papel, y este le permite ingresar a la plataforma de Senasofía de Territorium, perdón. El de ustedes va a aparecer con dos elementos que dicen implementación, que tienen el mismo código, pero la diferencia es que uno tiene la palabra inducción y el otro pues no tiene la palabra inducción, dice implementación directamente. Y adicionalmente le coloqué una foto para que lo reconozcan. Entonces esa fotico que aparece en la plataforma o esa foto que aparece ahí presente es la del curso y es la plataforma que vamos a manejar. Digamos que inducción, si nos la hubieran habilitado antes, hubiéramos manejado inducción por este lado, pero pues como no nos habilitaron inducción anteriormente, pues ahora nos toca utilizar esta plataforma que ya es la de formación de aquí en adelante. La de todos los trimestres pues va a ser esta plataforma que se llama Territorio. Voy a ingresar a Territorio con un clic en el título. Voy a cambiar la vista un momento a la vista de aprendiz para que observen cómo se ve. ¿Listo? Y básicamente esta es la conformación del curso. Los menús que tiene el curso o el menú que tiene el curso está del lado izquierdo. Todo este menú está del lado izquierdo. Y básicamente lo que vamos a utilizar es contenido del curso. Cuando hagamos foro de electricidad, vamos a hacer aquí uso de esta opción que se llama foro. ¿Listo? El otro común pues es anuncios. Anuncios es cuando se publica algo, por ejemplo, lo que están viendo ustedes en pantalla, que dice publicación prioritaria en naranja, eso se llama un anuncio. Entonces, pueden haber muchos tipos de anuncios. En este caso está manifestándose pues un anuncio de un enlace de evidencia. Evidencia, pues por supuesto son los elementos que ustedes deben subir o los enlaces que deben de subir. Y ahí cuando aparezca ese cuadro que dice evidencia, pues es el enlace para subir las evidencias, ¿bien? O le va a permitir ingresar al enlace para subir las evidencias. Bien, aquí qué otro, bueno, se podría ver calificaciones y básicamente aquí no es que se utilicen muchos por ahora. Bien, básicamente entonces es contenido del curso, de pronto anuncios, foros, ¿sí? Y calificaciones. ¿Sí? Entonces esos cuatro elementos son los más utilizados aquí en el curso. Entonces recuerden que ese menú pues es importante tenerlo en cuenta. Voy a ingresar un momento a contenido del curso. Y contenido del curso me muestra esta ventana que ustedes ven ahí. Esta ventana me muestra por un lado un menú también. Los menús por lo general siempre están del lado izquierdo. Y ese menú pues tiene el nombre del tecnólogo. Bien. Tiene dos carpetas. La que vamos a utilizar el trimestre pues está marcada con el trimestre 1. Está marcada trimestre 1 y esa es la que vamos a utilizar para ver información. Bien. Para que lo tengan presente, esa es la parte donde uno va a ver la información que se cuelga en la plataforma, o sea que se coloca en la plataforma. Perdón, si necesitan devolverse o si necesitan regresar al menú anterior, aquí en la parte superior hay una opción que dice regresar. ¿Listo? Entonces, esa opción le permite a usted regresar a la ventana que teníamos anteriormente. Bien, ahí estoy regresando y miren que ahí vuelvo otra vez a la ventana donde tengo, digamos, solo los anuncios, que es lo primero que uno alcanza a ver. Aquí solo hay uno, pero pues es para que lo vean cómo quedaría el anuncio inicialmente, que eso es lo primero que se muestra. Voy a regresar a contenido del curso. Y cuando ingresen a contenido del curso, voy a presionar aquí el título donde dice trimestre 1. Aquí en el trimestre dice instructor técnico presencial, está mi nombre. Puede haber más instructores en algún momento que manejen esta plataforma, entonces por eso se separa pues por instructores primero y por trimestre. Voy a presionar un clic sobre instructor y voy a encontrar una serie de carpetas que aparecen acá. En el caso de la carpeta inicial, el caso de estudio, recuerden que tenemos un caso de estudio. Si yo presiono esa carpeta caso de estudio, pues puedo descargar
el documento en Word y puedo descargar la lista de chequeo. Aunque esa yo se las había enviado ya por correo, en este caso pues se puede descargar por esos dos lados. ¿Bien? Entonces cualquiera de esas dos opciones permite la descarga. No es que se vaya a visualizar por el lado derecho, ¿no? Aquí donde dice descripción no disponible, pues no es que se vaya a visualizar, sino es lo que hace es una descarga. Por eso toca mirar la descarga pues bien. Bueno, aquí anuncio esta carpeta está vacía. La que dice información del trimestre tiene el programa de formación. Este documento ya se los había pasado en inducción, pero igual aquí también está. Y el horario de formación del trimestre, que ustedes ya saben que se ubica en el blog, pero este es pues, el mismo archivo de Excel que nos descargan a través del blog. En la siguiente carpeta está un enlace o una carpeta que dice envío de actividades. Aquí voy a colocar un enlace para el envío de las actividades. Vamos a ver si está. Ah, ya está. Y aquí pues hay un enlace que me permite también enviar las actividades. Esta es una forma de enviar las cosas a través de esa carpeta que dice envío de actividades y el enlace que corresponda. En este caso, enlace de la guía 1 de matemáticas. ¿Listo? Esa es entonces una de las cosas que toca tener en cuenta. Lo siguiente en las carpetas es la guía de aprendizaje. La guía de aprendizaje está separada por semanas, digámoslo así, por actividades. Y si entran aquí a la guía actividad 1, pues van a encontrar la guía 1 y el taller, que también son documentos descargables. Lo mismo pasa con la guía 2. Aquí está la guía 2 de electricidad y el taller que corresponde. Toca verificar si cuando lo descarguen pues es el mismo. Simplemente uno presiona un clic y él empieza a hacer una descarga del documento. Cuando uno lo abra, verifica si es el documento, si en este caso es la guía número 2. Por aquí nos dice que es la guía número 2, entonces el documento pues ese es el que corresponde. ¿Listos? Si de pronto encuentran otro documento o un documento repetido, pues me avisen. Aquí debajo hay un taller, también correspondiente a la guía número 2. Lo mismo, se puede presionar un clic, se puede abrir el documento y verificar si corresponde al tema. ¿Listo? En este caso, pues esto es parte del tema de electricidad. Bien. Entonces se pueden descargar las actividades también por este lado. Aquí hay varias actividades ya montadas también, que son unas guías que toca ver más adelante. Bueno, las otras carpetas no están llenas todavía. Aquí documentos de apoyo no he metido nada todavía, pero sí la idea es también colocar algún documento, algún video que de pronto les sirva para apoyarse en sus actividades o en la resolución de las actividades. Bien. Entonces, esta es la forma en que nosotros estamos ingresando a la información de territorio. Dentro del trimestre, no se les olvide que cada carpeta, cada trimestre deberían tener una carpeta de este tipo. En este caso, pues cada carpeta tiene su propia organización. Dentro estaría el instructor que les corresponda, o si es el técnico o si es el de alguna otra materia transversal, pues ahí les va a aparecer. Y las carpetas, pues son las importantes. Las guías, pues la recomendación, porque ahí están los documentos de guía si los necesitan. Y la otra es el envío de las actividades. Bien, para que tengan presente esa la organización de las carpetas en este caso. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Dudas? ¿Aclaraciones? ¿Alguna pregunta de alguno? Ingeniero, entonces Cuénteme. entonces desde ahí ya se comienzan a enviar las actividades, las guías correspondientes. Sí, señor. Ya como tengo acceso, entonces yo les voy a crear los enlaces para subir las guías. En este caso, la guía de hoy, acuérdense que hoy toca subirla, se subiría por aquí donde dice enlace al envío de la guía número 1. Bien. Entonces esta sería la forma. Creo que mi vista no me deja ver cómo es el enlace, pero presionemos. Creo que a mí me aparece vacío. Ah, bueno, aquí me aparece, sí me aparece aquí el espacio. Me aparece el envío de la guía de matemáticas. Aquí hay unas fechas. Bueno, también hay un enlace y aquí está la respuesta. Eh, Aquí está la opción de adjuntar un archivo.
que es las opciones que ustedes utilizan para subir sus actividades, y la opción de enviar sería esta que dice contesta. Entonces, esta sería la ventanita que les permite a ustedes subir la actividad. Por supuesto, aquí esto es para escribir de pronto algo sobre la evidencia, pero la importante es esta que dice adjunta un archivo. ¿Sí? Por supuesto, adjuntan los dos archivos en caso de que sea compuesto por dos archivos diferentes. Si es un archivo que tienen, por ejemplo, solucionando la guía 1 y adicionalmente tienen un archivo eh, solucionando el taller, y supongamos que adicionalmente suben otro archivo diferente, entonces ya tocaría adjuntarlos todos de una vez. ¿Listo? Y aprovechan y pues adjuntan todos los archivos que tengan que enviar. De la forma que lo hagan, pues si son varias formas varios archivos que tienen y lo quieren subir individual, pues no se les olvide que toca juntar los archivos. Si lo van a colocar en una carpeta comprimida, igual tienen que adjuntar la carpeta compartida. ¿Bien? Entonces no se les olvide que aquí en esta parte inferior, pues está el adjuntar el archivo. Bien, y ahí es donde se sube pues la actividad. Bien, preguntas hasta ahí, dudas, aclaraciones. Tenía una preguntita, qué pena, Sí, embolaté en la conexión al principio. Seguro que entiendo usted lo que sea lo de territorio, en eso va a hacerla como, o sea, eso va a reemplazar el Classroom y todo eso, o sea, todo vamos a manejarlo por este medio de esta plataforma, ¿sí? sí, señor. Todo es por Es territorio. que me perdí al principio, qué pena. Sí, señor, todo Todo es es por por ahí. territorio. Ya. ¿Listo? Classroom era solo Vale. por inducción, y acuérdense que cuando utilizamos Classroom era porque yo no tenía acceso a territorio. Sí, sí, señor. Entonces, por Listo. eso fue que utilizamos Classroom para subirlo de inducción. Bien, bueno, Listo, ingeniero. ¿Y el link no lo envía acá al correo? Ya no lo envió. Porque yo tengo uno acá abierto, pero no sé. el link de El territorio, no. Pues que por eso digo, me perdí la primera parte, la de la página y todo. Totalmente. Sena Sofía Plus, tiene que ingresar por Sí. Sena Sofía Plus. Ah, En Sena Sofía, vamos a ver si me carga porque cuando guarda, bueno, sí cargo. Parte superior donde dice LMS Sena, en la parte verde, ¿sí? También aparece por un ladito, por aquí también aparece en aprendiz, y en aprendiz por aquí también aparece la misma letra que dice LMS, otra vez LMS, y aquí aparece consultar fichas de caracterización. Bueno, esto es algo que me aparece a mí, ustedes debería aparecerles pues un acceso. Pero la forma más rápida de ingresar a la plataforma Territorium es por este botón que está en la parte superior que dice LMS Sena. sí. Listo. ¿Bien? Ahí aparecerá usted como aprendiz, aparecerá el número de la ficha, el nombre del curso, y accesa por el link que aparece al ladito que dice ingresar a LMS del lado derecho. Ya. Cuando ingresa a Territorium, lo va a ver más o menos de esta forma, ¿listo? Con estos publicidad en la parte superior. A usted le aparecerán por acá pues los cursos que tenga. En este caso, si solo es este, pues Sí. solo le va a aparecer el de implementación. Los iconos, yo los trato de colocar diferentes, entonces en este caso el icono del curso es el que tiene como un computador y una mesa, eh, bueno, y unas letras como de código en la parte superior, ¿listo? Ese ya es la guía para ingresar al curso. Y presiona un clic en el título de implementación para entrar, Listo. ¿listo? Vale. Muy amable. El resto sí, no hay problema. Como llegamos a la actividad, no había problema, o no, o hasta ahí bien, ahí se alcanzó a escuchar. Bueno, esperemos que Muy haya claro. alcanzado a escuchar. Si no, si no, recuerden que lo primero que a ustedes les aparece es el anuncio, ¿sí? Aquí lo primero que a ustedes les va a aparecer es el anuncio. Apenas abran la plataforma, les aparece el anuncio, ¿sí? Entonces, este enlace también les va a permitir acceder al envío, ¿listo? Solo presionan el clic sobre el botón verde que aparece del lado derecho y él vuelve otra vez a la ventana donde estábamos. Y aquí es donde ya subimos la actividad. Adjuntamos los archivos que necesitamos y listo. Entonces ya los empezamos a subir ahí. ¿Listos? Recuerden botoncito verde.
estos colores yo los cambié, por lo general naranja, pero pues yo los cambié a verde para que se acuerden de ese botoncito verde, que es donde se envía la evidencia que tienen que enviar. En este caso de la guía número 1, que es la de matemáticas que hicimos la semana pasada. ¿Listos? De aquí en adelante Ya todos la los podemos envíos subir, son sí. por Sofía. Cuénteme. Ya la podemos subir, sí. Sí, ya está creado el enlace. Solo les estaba mostrando dónde está el enlace, cómo se sube, pero ya pueden hacer la prueba, claro. Ya todos tienen habilitado el botón. Lo tenían hace rato, pero igual ya lo pueden subir. Si no lo estaban viendo anteriormente, pues ya. Aquí sí lo pueden presionar y ya pueden subir la solución. Si lo tienen en 2 archivos, no se les olvide adjuntar los 2 archivos. ¿Listos? Bien. ¿Alguna pregunta, duda, aclaración al respecto? ¿Hasta cuándo tenemos plazo de entregar el trabajo? Pues debería ser hasta hoy. Acuérdense que son los lunes cuando subimos los trabajos. ¿Listo? Los lunes subimos trabajos. No se les olvide. Todos los lunes subimos trabajos. Puede ser que yo les habilite el enlace, no sé, desde el sábado si quieren, pero pues no acostumbro. Pero si quieren se los habilito desde antes. Yo por lo general espero hasta por la noche para que les habilite el enlace y ahí mismo pues lo pueden subir. Por si de pronto se les presenta algo antes de la hora de clase. Bien. Bueno. ¿Alguna otra pregunta, duda, aclaración? Ingeniero, discúlpeme, es que lo que pasa es que estoy teniendo como problemas de conexión, no lo estoy escuchando bien. Bien. Que ya puede subir la actividad en este enlace que dice ver evidencia. ¿Listo? La de Listo, matemáticas, ya listo, la puede ingeniero. subir. ¿Listo? Listo, Bueno, ingeniero. ¿sí escuchó cuando ingresamos hasta acá? ¿Hasta territorio? Sí, señor, Bueno, eso quedó claro. listo. Entonces no se les olvide que es el envío de la guía 1 de matemáticas. La siguiente semana pues aparecerá ya el anuncio de la guía 2 y así sucesivamente. Bien, eso es lo primero que ustedes van a ver en la plataforma. Y botón de envío de evidencias es el color verde que aparece ahí. ¿Listos? Bueno, yo voy a cambiarme aquí de vista un momento. Y bueno, voy a entrar por el mismo botón. Ahí en este caso ese botón, si cambiamos de vista, pues el botón mío ya es diferente. Pero por ejemplo aquí ya los que me aparecen acá eh, en verde son los que ya me acaban de enviar la actividad. ¿Listo? Entonces todos estos que ya aparecen en verde, pues son los que acaban de hacer la prueba y ya la enviaron. Y ya están los archivos aquí de lado. ¿Listos? Entonces esa es la forma en que yo lo veo. Yo lo veo, pues todos los nombres de ustedes, los archivos me aparecen de un lado y los que no han enviado, pues me aparecen en otro lado. Por lo general me aparecen por debajo. ¿Listo? Y con un colorcito diferente. ¿Listo? Entonces ahí ya es para mostrarles que sí, efectivamente ya han hecho las pruebas y ya han enviado pues varios de sus compañeros. Bien, esta entonces se convierte en la de el envío, en la de consulta. Si quieren consultar el caso de estudio, ya saben que está en contenido del curso. Si van a consultar el programa, también está ahí. Si van a consultar las guías, bueno, los enlaces para subir las actividades también se puede por aquí. Es una vuelta un poquito más larga, pero también se puede por el envío de actividades. Y casi toda la información pues la solemos colocar por cada trimestre pues organizada. ¿Listos? Para que lo tengan presente cuando manejen esta plataforma, pues siempre lo importante es llegar a esta ventana. Y cuando se regresen, pues aquí hay un botón en la parte superior que dice regresar. ¿Listos? Lo único raro, de pronto, ni no hemos hecho foros, lo único raro es esta opción al final que dice foros. Bueno, al final no, como a la mitad de la hoja. La otra semana sí ya pasamos el punto de la guía de foro y ya lo colocamos aquí en el foro. ¿Listo? Aquí debajo de contenido del curso hay una opción que dice foro. Pues acuérdense que el foro lo respondíamos con la guía esta vez y
La siguiente semana pues ya hacemos la prueba con el foro. ¿Listos? Y ya lo contestamos directamente aquí donde dice foros. Esa es la única variación pues que vamos a tener para la siguiente. Y así pues aprenden a manejar esta plataforma un poquito, se familiarizan un poquito más con esta plataforma. Por aquí en la parte superior por lo general hay opciones para cambiar la configuración. Si no, está por aquí del lado izquierdo que dice mi perfil. Y en mi perfil yo puedo empezar a configurar otras cosas. Entonces, en mi perfil, a ver un momentico, allá puedo colocar, por ejemplo, la foto. Si no se puede configurar aquí, pues toca mirar aquí las opciones, pero creo que es esta por mi perfil, si no estoy mal. Si no es esta, que yo hace un montón de años que no hago esto. Está aquí en la parte superior, debajo del nombre que dice editar perfil. ¿Listo? Esa es la opción pues de colocar la foto, de colocar de pronto alguna información propia, etcétera, etcétera. ¿Listos? Y con eso pues ya les aparece la foto ahí en la parte superior. Por lo general no aparece, pero sí cuando ya tienen toda esa parte pues ya la pueden editar aquí el perfil, pueden colocar una descripción de ustedes, la foto, etcétera, etcétera. Y cuando vayan a regresar otra vez al menú que teníamos, presionan aquí donde está la casita y vuelven otra vez al ingreso. Aquí por lo general en la parte superior hay varias cosas que colocan pues, como publicidad. Entonces les recomiendo que vean estas publicidades porque a veces hay cosas buenas ahí. De opciones que por ejemplo hay de, no sé, de cursos, algunas cosas que también son bastante importantes. Por aquí había una iniciativa de IBM para capacitación. Yo no me acuerdo si se la dieron aprendices, pero pues por ahí sí yo me metí a mirar a esas cosas. Bien, hay otras cositas de otros cursos y otras publicidades que a veces aparecen. Inclusive creo que por aquí también aparecía, bueno, sistema de bibliotecas. Me parece que por aquí había algo sobre el software, que esto también tiene un software para instalar en celular. Y, sí, aquí está. La app de escena virtual. Entonces hay una app para instalar en el celular que pues me permite ingresar al territorio desde el celular. ¿Listo? Por si de pronto se les ofrece, pues también está la app que les permite ingresar a través del celular a esta plataforma que es territorio. ¿Listos? No se les olvide ubicar el que dice implementación, por eso le coloqué una foto diferente al que inducción, que el de inducción tiene un escudo del SENA. A este sí le coloqué fotico como para que se acuerden que es ese donde deben ingresar, porque pues hay dos que tienen el mismo código, ¿no? Y el código de nosotros, pues acuérdense que es el 887. Ya ese código 886, pues ya en la fusión, pues ya lo colocaron. ¿Listos? Bueno. Ahí está la plataforma, Jean-Pierre. Puede ingresar aquí a implementación y por allá en el menú que les mostré, ahí está la información del programa. ¿Listo? Vea, inclusive aquí aparece en la parte superior. Ahí en la parte superior aparece, vean. O aquí en el contenido del curso, acuérdense que está la información del programa, contenido del curso. Bueno, listos. Hasta ahí alguna pregunta antes de salir aquí de la plataforma territorio. No se les olvide enviar los trabajos de la guía número 1. ¿Listos? Ingeniero, yo Cuénteme. ya envié todo el material disponible, la guía y los anexos y todo. Entonces, Listo, para ver listo. si quedaron Muchas ya gracias. enviados. Bueno, miremos. Sebastián. Es que aquí usted hizo 2 intentos. Ya, aquí cambió el color porque hizo 2 intentos, pero ya está. Aquí está el envío. Listo, ingeniero. Ok, Ok. listo. Bueno, ¿alguna otra pregunta antes de cambiar? ¿Dudas, aclaraciones? Cuénteme, ¿qué se le cortó? Donde dice calificaciones, ahí nos encontramos el resultado de... Sí, sí, ahí debe aparecer el resultado. Espéreme, cambio de vista porque yo tengo que... Es que yo lo veo como instructor, entonces mi vista es diferente.
Calificaciones, pues aquí donde quede, uy, aquí está más complicado de ver. Elaborar, documentar, uy, acá hay otra cosa de esto que no está separado por RAP. Mm, no, toca configurar esta vista. Está muy difícil entrar a esta vista. Listo. Toca mirar a ver cómo configuramos esta vista para observarla por calificaciones que se vea mejor. Que por calificaciones pues muestra todo lo que van a tener en el trimestre. ¿Listo? Pero si pueden volver a ingresar a esta evidencia, pues cuando les evalúe, hoy no porque hasta ahora la están subiendo. Cuando vuelvan a ingresar por este enlace, miran a ver si se puede ver directamente la nota por aquí. ¿Listo? A ver si es más fácil pues verla por este lado sin darnos tanta vuelta por calificaciones. Me tocaría mirar a ver cómo las configuramos más tarde para que se vea más rápido. Pero si se puede ver por aquí más rápido, pues mejor. Dentro de unos días verifican y me cuentan si se puede ver por aquí más rápido. Bueno, ¿alguna otra pregunta, duda, aclaración? ¿Listos? Bueno. Bien, entonces voy a salir aquí de territorio ahora sí. Salgamos de Sofía. Listo. Y vamos entonces para la guía número 2. La guía número 2, entonces, tiene que ver con el área de electricidad, ¿sí? Son conceptos básicos de electricidad que vamos a tocar en este momento. Y algunos conceptos ya orientados pues a la parte electrónica, ¿listo? Porque también pues necesitamos conocer algunos conceptos ya más enfocados a electrónica. La parte de electricidad la vuelven a tocar como tal, como electricidad, la vuelven a profundizar en tercero, que tienen un trimestre ya prácticamente de solo electricidad. Entonces, ahí pues tendrán un poco más de enfoque hacia esa área, ¿listo? Y hacia la infraestructura que tiene que ver con la parte eléctrica. Bien. La descripción de la guía, recuerden que esto es parte de la identificación, aquí no hay nada que hacer, simplemente es informativo la parte inicial. Lo mismo la parte de presentación, que nos habla pues de una descripción pequeñita que tiene la guía sobre el tema que estamos tratando, que es electricidad, y el uso pues que se le da a esa electricidad pues para hacer funcionar todos los electrodomésticos y todos los elementos que tenemos en este momento en funcionamiento. La mayoría pues de los elementos están funcionando a través de energía eléctrica y por supuesto pues las empresas van a tener una infraestructura eléctrica para poder alimentar de energía a todos los componentes que tengan internamente. Aquí va a haber un foro también al inicio. Recuerden que este foro sí va a quedar en la plataforma, entonces este sí lo voy a colocar. Igual yo se los muestro dónde los voy a ubicar durante esta semana. Puede ser mañana de pronto. Y en este foro pues hay una primera pregunta que nos habla de si conoce el proceso de generación, transporte y distribución de energía eléctrica. Este proceso pues es algo complejo, pero básicamente pues tiene una serie de etapas y esa serie de etapas pues son esas que aparecen ahí, esa de generación, transporte y distribución de la energía. Bien, eso es las etapas básicas que se cuentan. De pronto es más común saber un poco de la generación, aunque la transporte y la distribución pues es parte del conocimiento, eso es más enfocado a la parte eléctrica. Y los que por lo general pues tratan mucho esa parte de transporte y distribución pues son las personas que estudian redes eléctricas de media y alta tensión, que son unas variaciones pues a los sistemas eléctricos, ¿sí? Hay unas redes que están diseñadas para manejar tensiones y ahorita más adelante pues veremos las magnitudes eléctricas y sabrán que es una tensión. Y esas tensiones pues son varias. De pronto las más altas pues es la red eléctrica de alta tensión. Las medias y tirando hacia las bajas pues son las que ustedes ven por allá
en los postes que estaban fuera de sus casas, por ejemplo. Esos son de media y ese es el paso de media hacia baja tensión, donde baja tensión pues es ya la parte interna de su casa o la parte interna de una empresa. Y de esas sí se van a alimentar pues los componentes que vayamos a conectar a la red eléctrica. ¿Bien? Entonces, la baja tensión pues ya es más relacionada con las instalaciones que tenemos dentro de las casas o dentro de las empresas. Y esas son las que directamente pues utilizamos nosotros. Por eso pues esa última parte pues sí es, digamos que hay una parte que es poco conocida que es el transporte y la distribución. Entonces, esta pregunta pues recuerden que esto es más propio de lo que pregunta como personal. ¿Sí? Aquí no necesariamente ustedes tienen que saber todo, no necesariamente tienen que responder todo lo que aparece ahí, porque esto es más para saber si pues de pronto usted tiene ese tipo de conocimiento o no. La siguiente dice, ¿qué impacto considera usted que tendría si los humanos no hubiéramos aprovechado la electricidad y su desarrollo en la electrónica, más también algún concepto personal? La siguiente dice, ¿qué fuentes alternativas de generación de energía conoce y cuál le llama la atención? Estos ya son, recuerden que estos foros que hay siempre las preguntas son muy personales, como tratar de mirar a ver si usted conoce algo, si tiene alguna perspectiva sobre el uso de la electricidad. Miren que aquí le está preguntando sobre alternativas de generación y sobre el aprovechamiento. ¿Para qué utilizamos esa electricidad y qué haríamos si no hubiéramos aprovechado la electricidad? ¿En qué momento estaríamos? No estaríamos acá, por supuesto. Bien. En este caso, el primer punto, que ya empieza el 3.2.1, inicia con electricidad e inicia con algo que se llama la energía. ¿Listos? Voy a colocarles un momento un videito pequeñito. Está la grabación y me toca pausarla. Listo. Entonces, una vez teniendo en cuenta esa descripción de la energía, voy a colocar aquí también una aplicacioncita que yo tengo y pues voy a iniciar hablando también de la energía y recapitulando lo que nos decían en el video. Básicamente la energía pues es una capacidad que tiene un cuerpo para realizar un trabajo, ¿sí? Y acuerden que esa energía o ese movimiento que está generando un cuerpo pues se puede convertir en un trabajo, ¿sí? Y producir algún cambio. Entonces, supongamos que la energía está haciendo fluir un caudal de agua y esa energía de ese movimiento del agua podemos hacer que se transforme en movimiento sobre un aspa y esa aspa pues va a producir un movimiento mecánico al girar y ese movimiento mecánico también lo podemos transformar. Entonces no es solo que pues utilicemos un tipo de energía, sino que además utilizamos energía para transformarla en otro tipo de energía. ¿Bien? Entonces, esos son elementos que en algún momento están en la naturaleza, eso es parte de la física, ese concepto de energía. ¿Sí? Y ahí es cuando empezamos a darnos cuenta que esa energía, pues en algún momento también la dividen en tipos de energía y empiezan a decirnos que tenemos pues unas fuentes de energía que son renovables y otras que no son renovables. Ese concepto pues de renovables y no renovables va más enfocado al uso de la energía o a qué pasa cuando nosotros intentamos transformar esa energía inicial en otro tipo de energía, por ejemplo, o en trabajo, y qué pasaría después de que se hace esa transformación. Hay energías que son renovables y efectivamente cuando yo utilizo la energía, por ejemplo, del agua, no es que el agua pues se transforme en otra cosa, sino sigue siendo agua. Y el movimiento del agua es lo que yo estoy aprovechando, la energía que yo estoy sacando de ese flujo de agua. Lo que va a pasar con el agua es que efectivamente pues el agua va a seguir fluyendo. ¿Sí? Entonces ahí es cuando hablan de esa energía renovable. Esa agua, por ejemplo, se puede reutilizar nuevamente y al reutilizarla pues se van a dar cuenta que es el mismo producto, digámoslo así. ¿Sí? Es lo mismo que estábamos utilizando anteriormente, en este caso agua. Lo mismo pues va a pasar de pronto o algo muy parecido va a pasar con la energía
que se puede utilizar a través del sol, ¿sí? De pronto otro tipo de energía como la energía eólica, que también se puede ver. La energía eólica pues es basada o es transformada eh, a través de un movimiento que genera el viento. Entonces, ese tipo de energías pues son renovables, ¿sí? Se pueden transformar, sí, algunas cambiarán de forma, pero otras pues no cambiarán de forma y se siguen presentando ese tipo de energías en la naturaleza. Hay otras transformaciones que sí no funcionan, ¿sí? Hay otras transformaciones que prácticamente hacen desaparecer los componentes que se están utilizando y ahí es cuando aparecen las energías no renovables. Esas energías no renovables, pues a la hora de tratar de reutilizarla o de reutilizar el producto que sea, pues prácticamente ahí es donde se agota, ¿sí? Y pues la limitante es que ese producto, pues digamos, se puede utilizar o esa energía se utiliza una vez y ya es más complicado reutilizar el producto final o los residuos que queden. En este caso, pues energías no renovables, por ejemplo, están el petróleo, el carbón, el gas, todos esos productos que llevan miles de años en producirlos, sin que la tierra sea capaz de hacer otra transformación en esos materiales, pues a la hora de utilizarlos se consumen y prácticamente no se puede volver a reutilizar el producto o los residuos que se den. ¿Listo? Lo mismo otros materiales que nos encontramos, por ejemplo, con los materiales que se utilizan para energía nuclear. Son materiales que también se pueden utilizar para extraer su energía, pero a la hora de reutilizarlo, pues ya prácticamente no se puede utilizar ese material después, una vez que se le ha extraído la energía o se ha transformado la energía que tenían inicialmente. Entonces, esos dos tipos de energía pues son bastante importantes porque eso también me dice cuáles son los métodos para extraer esa energía. Por lo general, esa energía que nosotros tratamos de extraer, pues una de las cosas que terminamos haciendo es transformándola y buscando que esa energía renovable o no renovable, cualquiera de esas dos, por lo general me conduzca a una energía o a una forma de energía que se llama la electricidad. Entonces, esa sería pues uno de los cambios que se trata de buscar. No solo pues esta es la transformación que buscamos, también hay otro tipo de transformaciones como el calor, la luz, ¿sí? Esos dos elementos pues son también tipos de transformaciones que tienen la energía. Pero lo que buscamos en este caso pues es una transformación especial que es la electricidad, ¿sí? Entonces, de todas estas energías o las formas de generar estas energías, pues lo ideal es tratar de sacar electricidad como resultado. Transformar es la energía renovable, no renovable en electricidad, ¿sí? Esa es una de las cosas pues que estamos buscando. Cuando hacemos eso, pues hay muchos métodos de generación. Ya ahorita vamos a ver un método de generación de electricidad, ¿sí? Sacándola, por supuesto, de alguno de los otros métodos. Y posteriormente, cuando ya producimos la energía eléctrica, ya hacemos la producción de energía eléctrica, lo que hacemos es transportarla, ¿sí? Y ahí es cuando aparece una red de distribución. Entonces, todas las redes de distribución en algún momento me van a llevar este tipo de energía eléctrica que acabamos de producir o que estamos produciendo. Inicialmente, independientemente del método de producción, ese método de producción pues termina colocando esa energía eléctrica en una central, ¿sí? Que es la central de generación de esa energía eléctrica, independientemente del método que tengamos para generarla. Y esa central generadora, pues por lo general es la que nos va a transportar toda la energía que necesitemos o la energía que necesita pues cierto sector o ciertos elementos. La red de distribución, por ejemplo, la que aparece aquí en Colombia, es una red que se llama la red de interconexión. Es una red que nos cubre toda Colombia y pues hay empresas que se dedican a esa parte de la generación inicial, ¿sí? Y después al transporte de esa energía, como esta empresa que se llama ISA Intercolombia, ¿sí? Esa empresa ISA, ¿sí? O esta compañía, que dice por acá, pues quiénes somos, ¿sí?
ISA Internacional es una empresa dedicada al transporte de energía eléctrica a alto voltaje en el país. ¿Bien? Claro, tienen que salir de un área de transporte y regresar y pasarse a otras áreas de distribución. Por eso es que ahí hay muchos kilómetros de circuitos o muchos kilómetros de cables que en algún momento van a transportar esa energía eléctrica. Entonces, hay empresas que se dedican a ese tipo de negocio, ¿sí? Por supuesto, pues esos son los que interconectan pues todo el territorio, o bueno, la mayor parte del territorio nacional. ¿Listos? Para que lo tengan presente, siempre hay unas empresas que hacen ese tipo de trabajo. Crean unas estaciones pues bastante grandes de transporte, ¿sí? Fuera de estas centrales generadoras, cuando ellos lo van a transportar, lo que hacen es utilizar un elemento que se llama un transformador, y ese transformador lo que hace es pasarlo, por ejemplo, de una media tensión, ¿sí? Elevarlo, ¿sí? A una alta tensión, y esa alta tensión es la que nosotros vamos a empezar a transportar, que es cuando viene la red de transporte. Y la red de transporte pues es bastante importante porque es la que mueve toda la energía que se genera en las centrales. La mueve a través de todo el país y la mueve a grandes distancias. Entonces, a través de la central generadora y esa red de transporte es que se transporta pues a nivel eh, regional, ¿sí? Digamos de una central hidroeléctrica, que es uno de los métodos de generación por la parte o el aprovechamiento de la energía del agua. Y esa central hidroeléctrica, pues le sacamos la energía y la llevamos por una red de transporte. Esa red de transporte, pues son unas torres gigantescas cuando de pronto eh, vayan a las afueras de las ciudades. Se darán cuenta pues que las torres son bastante grandes, son bastante altas, ¿sí? Y hay pues unas torres bastante gigantes que tienen unas áreas muy despejadas hacia los lados y pues uno ve esas torres ubicadas en territorios, ¿sí? De pronto donde no hay mucha gente ahí porque pues no es adecuado tener las personas ahí cerca de esa torre. Y ahí es cuando pues vemos esas torres, ¿sí? Ya dentro de las ciudades esas torres no hay, ¿sí? Esas torres de transporte no existen porque son pues las de más alta tensión que hay y eso solo está pues en las partes externas a las ciudades. Cuando las van a pasar a las ciudades, es cuando ellos van a utilizar otra vez unas subestaciones, como aparecía ahí en estas fotos, ¿sí? Que aparece por aquí subestación San Antonio, ¿sí? O una que dice por acá Caracolí, ¿sí? Entonces, estas mismas empresas se encargan de tener estas subestaciones y estas subestaciones, pues con unos circuitos que están a las afueras de las ciudades, lo que hacen es transformar esa energía de alta tensión, volverla a bajar, por ejemplo, a una media tensión, ¿sí? Y lo hacen a través de un elemento que se llama un transformador. Ese transformador lo que hace es cambiar, ¿sí? Entonces, ese cambio que le está haciendo de alta tensión a media tensión, pues lo hacen en una subestación, ¿sí? Primero había algo para elevarla, para transformarla a alta tensión, poderla transportar, y después de que la transportan, pues tienen que volver otra vez a bajarla para volver a transportarla, pero en una red un poco más pequeña. Entonces aquí sí ya uno empieza a ver torres un poco más pequeñas, ¿sí? Ya pueden inclusive muchas entrar a las ciudades, ¿sí? Con unas torres mucho más pequeñas. Y ya es más común ver de pronto torres que vienen, no sé, por la autopista sur o cerca de la autopista sur. No encima de la autopista sur, pero a un ladito sí. Y llegan directamente pues a otras centrales de transformación. ¿Listo? Estas centrales de transformación ya la van a pasar a una tensión mucho más baja, ¿sí? O la van a manipular en media tensión, pero la van a distribuir a los clientes, en este caso a las empresas. Las empresas muchas veces pues utilizan la media tensión y la transforman dentro de las empresas o la pasan, por ejemplo, a transformadores pequeños y, por ejemplo, si ustedes se acuerdan, cerca a sus casas, por lo general en unos postes muy especiales, pues hay unos transformadores, ¿sí? Cilíndricos, y esos transformadores cilíndricos pues están recibiendo esa media tensión de la red de media tensión y la van a transformar a baja tensión. Eso es lo que va a utilizar la casita o lo que va a utilizar después de la transformación la empresa. ¿Listo?
Aquí muchas veces pues las transformaciones que están dentro de las empresas pues las hacen directamente ellos y tienen transformador, o dentro de las empresas pueden, en un área especial van a colocar el transformador, o cerca a la empresa van a colocar un solo transformador pues para esa empresa. Una parte donde uno también puede ver los transformadores es cerca a las estaciones de Transmilenio. Ustedes se han dado cuenta que a veces en esas separaciones de donde colocan las vías del Transmilenio, pues a veces aprovechan ese espacio eh, y colocan unos transformadores, ¿sí? Entonces ahí que ese espacio es como separado, lo tratan de aislar, pero esos son transformadores que pueden bajar la tensión de media a una baja tensión para que la puedan reutilizar pues ya los electrodomésticos y algunos aparatos electrónicos. Toda esta partecita, digamos que hasta, bueno, puede ser hasta a las subestaciones, lo manejan empresas pues bastante grandes que solo se dedican a la parte de generación y el transporte, ¿sí? A crear la energía o a transformar la energía, a transportarla a través de todo el país y la descargan en subestaciones de transformación pues que ya van a entrar a las ciudades. Dentro de las ciudades ya cambian esas empresas, a ver si por aquí tengo, ya cambian las empresas. Este es el ministerio, perdón, este es el ministerio que controla todo, que es el Ministerio de Minas y Energía. Y, bueno, aquí no está. Ya empiezan a aparecer otras empresas diferentes, un poco, digamos así, más pequeñas, que se dedican a distribuir y a vender esa energía que le compraron a las empresas transportadoras, a las generadoras, ¿sí? Y estas empresas pues ya lo que hacen es, fuera de comprarlas, lo que hacen es facturar y vendérsela a los usuarios. Entonces aquí es cuando aparecen las empresas como Enel, como Codensa, y estas empresas pues son digamos, las empresas finales que al fin terminan vendiéndonos la energía que se produce. ¿Sí? A ellos, pues por supuesto, ellos tienen que tener una infraestructura y esa infraestructura pues tiene que comprarle la energía eh, a, pues los productores y a los transportadores más grandes, ¿sí? Como el que aparecía ahí que era ISA. Entonces, ese le va a vender a este que está aquí, que es más pequeño, este pues no se va a mover ciertas ciudades, de pronto algunas regiones que estén aquí, ¿sí? Y este pues ya se vuelve más familiar a nosotros. Pero estos señores por lo general no son los que producen la energía, ni la transportan, ¿sí? Bueno, la transportan a nivel nacional, ¿no? Ellos son los que la transportan ya dentro de las ciudades y la venden, la facturan, ¿sí? Y ya pues estos son los que hacen el negocio con los hogares y con las empresas directamente, ¿listos? Entonces aquí es otra parte de la cadena de distribución que ya está al final, ¿listo? Ya terminan distribuyéndole pues a los sitios que son los hogares o a los clientes que son la parte industrial también. ¿Listos? Entonces por eso es que esta red pues es bastante importante tener en cuenta pues qué es lo que pasa por todas estas redes. ¿Listo? Por supuesto el que va a controlar esa facturación, esas tarifas, en cuánto se vende esa energía eléctrica que se produce, pues va a ser el ministerio. ¿Listo? Ese ministerio que estábamos viendo por aquí, que es el de Minas y Energía, es el encargado de regular pues toda la parte eléctrica y todo lo que sea generación de energía, ¿listo? Puede ser energía eléctrica, puede ser otro tipo de energía, como por ejemplo eh, la extracción de petróleo, que de pronto pues se va a utilizar de otras formas, ¿sí? La minería también está eh, pues controlada por este ministerio y bueno, otras cosas adicionales. Digamos que aquí está la nuclear, pero eso aquí son más de reglamentaciones y ese tipo de cosas, ¿listo? No es que tengamos estos sistemas de generación, pero estos son los que regulan básicamente todo lo que se maneje en cuestiones de energía, el Ministerio de Energía, ¿listo? O el Ministerio de Minas y Energía. Bueno, preguntas hasta ahí, dudas, aclaraciones, preguntas, dudas. Una duda. ¿La energía nuclear es energía renovable? La energía nuclear, el problema es que los residuos que se desprenden de esa conversión de energía. Digamos que si pudiéramos tratar el agua que se utiliza,
y reutilizarla, pues sí sería como algo renovable. Pero desafortunadamente los residuos que le quedan a esa agua que se utiliza o a esos materiales en que se transforma después a energía eléctrica, pues el problema son los residuos que desprenden. Y esa radiación que se genera en ese proceso es lo que inhabilita pues el, la reutilización de ciertos componentes. Por ejemplo, como en algún momento hay un proceso que tiene que ver con el agua, esa agua pues también termina siendo no reutilizable. Y ahí es cuando empezamos a tener problemas con ese concepto. Porque ahí sí, digamos que es el residuo el que daña todo el proceso de renovación. Lo que sí hace la energía nuclear es ser una energía, digamos, limpia. Y cuando hablan de energía limpia es cuando se refieren a que la energía pues no tiene otras, digamos, otras, durante el proceso otras, como les dijera yo, como un desprendimiento de otros adicionales durante el proceso, como por ejemplo puede pasar con el carbón. El carbón a la hora de producir energía o de transformarse, pues él suelta un residuo que es el humo que se produce y ese humo pues es digamos un contaminante. Entonces por eso es que ahí no lo tratan como una energía limpia. Mientras que los reactores pues sí, realmente el problema son los desechos que se generan por la parte radioactiva. Pero es una energía limpia, porque no es que se la pase produciendo humo todo el tiempo, ¿no? Ni es un humo como el desprendimiento que sí podría dar el uso del carbón o el uso de un combustible, como por ejemplo la gasolina. Ahí sí es diferente. El problema es el residuo que deja radioactivo. Que eso sí, pues ustedes saben que ese residuo radioactivo pues es perjudicial para la composición de nuestro cuerpo y para la organización que tenemos en nuestro ADN. Entonces ahí es donde voy a empezar a tener problemas con los residuos de la energía nuclear. ¿Listo? Bien, entonces con esta partecita, no se les olvide que estas energías, eh, pues toca tenerlas en cuenta. También la forma de generar, y colocarles aquí un ejemplo de una forma de generar energía. Voy a utilizar aquí em, ¿quién está en el chat? Wilder Vega dice que no escucha nada. ¿Sí me están escuchando? Sí. ¿O es solo Wilder? Señor. Sí. Ah, bueno. Listo, gracias. Creo que es solo Wilder. Ok, listo. Voy a tener problemas con sonido por ahora. Bueno, espera que me toca detener la grabación. En este caso, entonces, lo que está sucediendo es que están aprovechando los campos magnéticos de uno de los elementos, que en este caso pues, está señalado como el inductor, y lo que va a hacer es inducir con ese campo magnético a esta bobina o a esta parte del alambrado que es de color naranja, para que los electrones que están en este componente pues empiecen a mover y se genere la corriente eh, de este alternador. ¿Listo? Entonces, dame un segundo por aquí. Voy a pasar aquí a este lado, ¿m? Porque pues nos toca tener en cuenta ese movimiento de los electrones y los componentes que efectivamente se producen en la electricidad o que están basados en los átomos y que de ahí se desprende pues todos los conceptos que tenemos. En este caso pues un átomo normal, o esas son las gráficas de unos átomos, ¿sí? Ahorita no nos interesa pues que exactamente de qué es, pero es básicamente unos átomos, donde los átomos pues tienen una serie de elementos. Estos elementos que están aquí ubicados son los elementos principales del átomo y los que están basados o lo que se basan estos elementos es en las cargas eléctricas que ellos poseen. En este en este caso, el electrón es el que estamos definiendo cuando tiene una carga eléctrica negativa, ¿sí?
Cuando el protón, que es lo contrario, tiene una carga eléctrica pues menos negativa, se hace mucho más positiva, entonces el protón es el que consideramos como la parte positiva del átomo, y el neutrón pues es una carga neutra entre los dos. Esto hace que las cargas eléctricas son los que mandan, digamos, aquí la parada entre los átomos, y lo que va a permitir que en algún momento con un desprendimiento de estos electrones, que son los que básicamente son los que están haciendo el movimiento dentro del átomo, pues ahí es donde se produzca una carga eléctrica. En el momento en que un electrón de estos que está aquí, por ejemplo en este átomo de este lado, sale de este átomo, ¿sí?, y se pasa al otro, ese movimiento ya se considera una carga eléctrica y se considera una carga eléctrica en movimiento, ¿sí? Entonces aquí ya tenemos energía eléctrica en funcionamiento. Entonces básicamente es el movimiento de estos electrones lo que nosotros consideramos como electricidad. ¿Y cuándo se presenta? Cuando, por ejemplo, la cantidad de carga eléctrica que está aquí, digamos que esta carga eléctrica tiene más electrones, ¿sí?, que protones, entonces eso se considera que este átomo pues tiene una carga más negativa, digámoslo así, porque tiene más electrones en comparación con los protones y que los neutrones, por supuesto. Eso hace que si un átomo, por ejemplo, necesite equilibrarse, y vamos a suponer que el átomo del lado derecho tiene menos electrones de lo normal y tiene más protones, o sea que es más positivo. Este átomo del lado derecho pues va a tratar de equilibrarse. Eso es lo que suele suceder con los átomos cuando están muy orientados hacia la parte negativa, a la positiva. Si se llegan a encontrar pues con un átomo que esté más orientado a la parte negativa, ¿sí?, va a tratar de equilibrarse y a tratar de arrancarle un electrón o varios electrones en este caso para tratar de equilibrar esta parte positiva, ¿sí? Entonces, el equilibrio es algo bastante importante que tienen los átomos. Y ese intercambio de electrones que se tienen entre esos átomos, ¿sí?, entre ese equilibrio y desequilibrio que se presenta, al hacer fluir ese electrón, pues ya se está produciendo energía, ¿sí? Acuérdense que todos los desprendimientos o los intercambios de esos electrones pues son energía, ¿sí? Y esa energía pues en algún momento se considera también como una energía eléctrica. Entonces, esa es una de las cosas que se aprovecha de este movimiento de electrones, la energía que se desprende, ¿sí?, entre muchos átomos. Por supuesto, estos son átomos y solo son dos, pero pues todos los materiales están llenos de átomos, de miles y miles de átomos, y efectivamente pues ya hacerlo esto a mayor escala, pues por supuesto va a generar una carga eléctrica mucho más grande, ¿sí? Entonces ahí es cuando se aprovechan algunos fenómenos que se presentan en la naturaleza para poder también generar esa carga eléctrica. ¿Listos? Uno de esos fenómenos tiene que ver con algo que nos mostraban en algún momento, de pronto en laboratorios, en ejercicios, eh, y era un fenómeno que se llama el electromagnetismo. Ese electromagnetismo, cuando hacíamos de pronto un ejemplo, lo que sabíamos de ese electromagnetismo es que si en algún momento este material que, bueno, que podía o no estar imantado, o podía tener unas propiedades especiales eléctricas, eh, si nosotros colocábamos uno de los polos eh, diferentes, en este caso el que está marcado como N, junto a otro polo que es el S, lo que hacían entre esos dos polos, o lo que pasaba entre esos dos polos, es que la fuerza de atracción de esos dos elementos pues actuaba en conjunto, y por supuesto se trataban de juntar esos dos elementos. Entonces esa es una de las cosas que a veces pues uno practicaba o trataba de simular de pronto en algún ambiente por allá en el colegio. Y veía pues que dos elementos que tienen electromagnetismo, cómo podían reaccionar. Y esas líneas de fuerza que ustedes ven aquí dibujadas, pues son las que le indicaban cómo se debería reaccionar. Aunque esas líneas pues no es que sean visibles,
esas líneas de fuerza, pues es como están actuando, cómo está actuando el electromagnetismo dentro de ese material. En este caso, lo que hacían estas líneas que están aquí internamente, pues era funcionar como en un conjunto. Y se cerró la sesión. Regálame un segundo. Se me cerró la sesión del, del correo. Listo. Y esas líneas, perdón, de esos dos polos diferentes, pues lo que hacían es actuar en conjunto y lo que hacían pues es atraerse. En este caso, si se hacía lo contrario y se colocaban dos polos de la misma, no sé, un segundo porque creo que no se ha unido. Ah, listo. Creo que vamos a ver si raya ahora sí. Actualicemos. Bueno, así creo que ya está cargando la imagen. Bien. Y bueno, como les decía, entonces los dos polos en este caso, con la misma fuerza de reacción, lo que hacían era pues actuar las fuerzas en contra y lo que hacían era generar pues una fuerza diferente a la atracción, en este caso una fuerza que los tratara de distanciar en el momento en que uno los tratara de acercar. Entonces, esos dos comportamientos que demuestran que hay unos campos de fuerza alrededor de estos elementos que poseen, digámoslo así, un flujo de electrones interno, entonces ahí es donde pues, se demostraba esa fuerza de electromagnetismo. Por supuesto, eso se puede aprovechar y esto se puede transformar en algún momento. Entonces, recuerden que varios de los elementos que me permiten aprovechar ese movimiento de electrones, pues terminan siendo aprovechados o transformados por ejemplo, energía, en luz, en calor, en radiación. Esos son como resultados del aprovechamiento del flujo de electrones que hay en algún momento. Y eh, cualquier material que en algún momento tiene un flujo de electrones a través de él, pues lo que genera es un campo magnético alrededor. Bien. Cuando ya tengo un campo magnético alrededor, por ejemplo, voy a rayar aquí un momentico, estoy generando un campo magnético acá. Miren que aquí están los mismos polos. Y cuando estoy generando un campo magnético y estoy influyendo sobre este bobinado, pues el bobinado es como un rollo de alambre. Este campo magnético lo que hace es en algún momento influir en el movimiento de los electrones que tiene aquí internamente el bobinado. Cuando él empieza a influir en una de las posiciones puede ser aquí donde dice la N, y empieza a hacer fluir en la carga eléctrica, los electrones, perdón, entonces los electrones empiezan a viajar hacia afuera del alternador. En otro momento, cuando ya no está la N, sino cuando pasa, por ejemplo, la S, eh, pues los electrones lo que hacen es cambiar de sentido. Los electrones se empiezan a mover, digámoslo así, en otro sentido, en otra forma. Si en algún momento se estaba moviendo, digamos, de izquierda a derecha, pues empiezan a moverse a través del cable en otro sentido. Y eso es lo que hacen estos dos campos magnéticos. En un momento la atracción y la repulsión de estos campos magnéticos pues hacen mover los electrones en cualquiera de los dos sentidos. Y independientemente de eso, los electrones pues terminan fluyendo a través de cables que salen del alternador. Bien. Entonces, ¿cómo se ve ese movimiento en algún momento? Ese movimiento, por lo general, se representa con esta señal o con este gráfico que aparece aquí. Ese gráfico es un gráfico que se llama un gráfico sinusoidal y me representa el comportamiento de ese alternador que se está presentando. Entonces, ¿cómo sería ese movimiento acá? En el momento en que de pronto una de estas, vamos a tomar por ejemplo esta S,
que se empieza a acercar, digamos que está rotando en este sentido. En el momento en que él se acerca a esta punta, ¿sí? El campo magnético pues no es tan fuerte. Este acercamiento inicial, pues el campo magnético no es tan fuerte. Y el campo magnético en el momento en que esta S empieza a volverse o a llegar más hacia la parte central de la bobina, pues es lo que empieza a crecer. Y llega a un punto en que está en todo el centro, que sería este punto de acá. En ese momento en que la bobina está, digamos, correctamente alineada con este imán, y no hay otra forma de alinearla mejor, pues llegamos a este pico, ¿sí? O a esta representación. Aumenta la cantidad del flujo de electrones hasta cierto punto. Y cuando empieza a salir ya de este eje de la bobina, pues entonces empieza a reducirse el flujo de electrones. Y este comportamiento, pues por eso hace este tipo de curvatura, digámoslo así, y se parece pues a una señal sinusoidal. Uno por lo general ve en trigonometría. Acuérdense que eso también permite representar ciertas cosas pues muy variables. Bueno, digamos que esto es con la S y ahora llega la N, ¿sí? La N, recuerden que es una fuerza, digamos, contraria, y lo que hace es empezar a hacerlos fluir los electrones en el otro sentido. Por supuesto, en algún momento empieza a crecer, ¿sí? Llega hasta un punto en que la N está alineada, ¿sí? Con la bobina, y llega a un punto en que se empieza a desalinear en el movimiento. Y por supuesto empieza a decrecer el movimiento de los electrones. Entonces llega hasta un punto en que aumenta la cantidad de electrones hasta el máximo y vuelve otra vez a disminuir el movimiento de electrones. Y eso solo cuando están pasando dos de estos. Entonces cuando están pasando los otros dos, por supuesto hay un comportamiento pues muy similar, ¿sí? Aquí es, digamos, la otra S o la otra punta que está aquí en la parte superior, y esta sería la otra N que está aquí del lado derecho. Y esa sería una representación de cómo se mueven los electrones cuando son afectados por ese alternador y ese movimiento que se está generando. Entonces, esto se llama pues una señal, y esa señal es representativa de algo que conocemos como corriente alterna. ¿Listo? ¿Y por qué es alterna? Porque en algún momento, si ustedes se dieron cuenta, el comportamiento está encima de esta línea, que es un plano, un eje. ¿Sí? En un momento está en este lado, ¿sí? Y alterna al otro eje, ¿sí? Y pasa aquí en la parte de abajo. En otro momento, pues alterna y cambia de sentido, vuelve otra vez, cambia de sentido, otra vez vuelve a alternar y vuelve a tener el comportamiento así sucesivamente. Entonces, esa corriente alterna lo que tiene es que el comportamiento que se representa es que él va cambiando constantemente. Entonces va haciendo ese movimiento a medida que va rotando pues ese inductor sobre el inducido. Ese movimiento entonces es el que básicamente genera la energía, y por la forma de generar pues se genera una energía que es la corriente alterna. Eso es un tipo de corriente pues que hay que tener en cuenta porque digamos que todos los circuitos desde la generación hasta que usted los va a utilizar en un electrodoméstico eh, pues están en corriente alterna. Entonces todo lo que me llega a través del sistema de transporte y distribución pues es corriente alterna, ¿sí? Todo lo que se mueve por allá es corriente alterna. Y esa es pues una de las características pues bastante importantes que toca tener en cuenta. En cuanto a la señal que nosotros estamos viendo acá, que es una señal sinusoidal, que es alterna, que cambia de sentido, esa señal también tiene un comportamiento. Y resulta que si yo me colocara en una posición de la señal, por ejemplo en este punto que está aquí, o bueno, no utilicemos ese punto que es el que está a un lado, sino utilicemos el que está en el centro. Aquí en este punto. Digamos que ese es el momento cero. En tiempo esto es 0 segundos. ¿Listo? Y empezamos a hacer girar el alternador. Empieza a crecer la energía, llega hasta un punto, vuelve y baja, cambia de sentido, vuelve y sube y llega hasta el punto otra vez donde repite el comportamiento. Este comportamiento que está aquí se puede presentar, por ejemplo, en una unidad de tiempo. ¿Listo?
Digamos que este comportamiento que está aquí se presenta en un segundo. Pongamos que esta duración de ese movimiento es un segundo. Entonces, cuando hablamos de tiempo, en este caso un segundo, y la cantidad de veces que se reprodujo este fenómeno, aquí solo hay una. Una que, bueno, digamos que aquí hay una parte que es la parte A, donde está en la parte superior, y aquí la parte B, donde es la parte inferior, ¿sí? Antes de que se repita y en esa duración de ese segundo, pues se presenta solo una vez, ¿sí? Eso hace que esto se llame un ciclo, ¿no? O un comportamiento. Y ese comportamiento de un solo ciclo se realizó en un segundo, en este caso en tiempo. ¿Listo? Esta es la duración de ese comportamiento, un segundo. ¿Y cuántas veces se presentó ese comportamiento? Pues uno solo. ¿Listo? En este caso, ese comportamiento que solo se realizó una vez, en un segundo, se le conoce como un hercio. Y esta es una unidad de medida que es bastante importante porque toca tenerla en cuenta. Las unidades de medida en este caso, para estas señales y para esos comportamientos se llaman hercios. ¿Listo? Entonces, esos hercios también pues son muy utilizados porque me miden ese comportamiento que tienen las señales, en este caso corriente alterna, pero también se puede con otras. Y también me hablan de una palabra que se llama la frecuencia. Ese mismo hercio que estamos hablando, pues es la frecuencia del comportamiento de esta señal. ¿Y cuántas veces se puede producir ese comportamiento? Pues dependiendo de la señal que tenga y dependiendo de cuántas veces se repita esta señal en un solo segundo. ¿Listo? Casi siempre lo que se toma es el segundo como unidad de medida de tiempo. Y ya depende pues de la cantidad de veces que se repita. Por aquí yo no sé si tengo alguna otra. No, pero por aquí no tengo otra. Bueno, pero supongamos que esta misma ya no tiene ese comportamiento de una sola vez en un segundo, sino que supongamos que el segundo va desde acá, este sería el inicio del segundo, y digamos que él termina acá, en esta parte. Bien. Cuando yo ya veo este comportamiento, y supongamos que este es un solo segundo, este comportamiento de 2 ciclos, entonces lo que yo tengo son 2 ciclos por segundo. Y esos 2 ciclos por segundo harían que nosotros tuviéramos 2 hercios. 2 hercios se representan con la H y la Z. ¿Listos? Entonces, entre más comportamientos repetitivos tengamos en las señales en un solo segundo, pues lo que va a hacer es aumentar la cantidad de hercios o aumentar la frecuencia de una señal. ¿Listos? ¿Por qué les cuento eso? Porque esta corriente alterna, por lo general, tiene también una frecuencia. Entonces, este comportamiento de esa corriente que nos llega a nosotros a la casa también tiene un comportamiento, pues, bastante especial. Por ejemplo, puede tener un número como 40 hercios. ¿Listo? 40 hercios. ¿Qué pasaría en 40 hercios? Pues se representa este movimiento desde el 0 hasta otra vez donde vuelve a repetirse, ¿sí? 40 veces en un solo segundo. Por ejemplo, los televisores. Cuando tenemos un televisor, una pantalla, y resulta que esta pantalla está colocando imágenes para que usted las vea. La cantidad de repeticiones, ¿sí? De ciclos que hace esta pantalla, más o menos es como de unos 60 ciclos por segundo o 60 hercios. Eso hace que usted vea esta pantallita y ese movimiento pues bastante fluido. Entonces, hasta ahí pues sus ojos son eficientes porque alcanzan a detectar pues 60 ciclos por segundo, ¿sí? En una señal, en este caso en el cambio de las imágenes. Y pues no nos damos cuenta de que hay una imagen tras otra, tras otra, tras otra. ¿Sí? Lo hace tan rápido que nosotros no sabemos que esos son 60 imágenes distintas. Y ahí pues en nosotros vemos movimiento. Y el movimiento, pues, por ejemplo, de las imágenes, pues es eso. Es simplemente mostrarnos fotos muy rápido, fotos que tienen alguna pequeña variación, pero que a la hora de pasarlos tan rápido, pues nosotros no pensamos que esos son fotos, sino que es un movimiento de una imagen. ¿Sí? Entonces, ahí está el principio
de esa repetición en un tiempo determinado, ¿sí? Que son los hercios. Y pues eso también se maneja en la corriente alterna. Entonces, hay un comportamiento que tienen esas señales de corriente alterna que también están basados en la frecuencia o en los hercios. Ahí es cuando hay una unidad de medida pues bastante importante. ¿Perdón? Cuéntame. Ingeniero, discúlpeme, lo interrumpo. Ingeniero, una pregunta así, pues que soy de duda. ¿Cuántos ciclos se pueden presentar en un segundo por ahí aproximadamente? No, eso depende de la señal. Eso no es que haya un estándar para un solo segundo, no. Eso hay muchísimos. Eso depende de la frecuencia que se pueda presentar y de la señal que esté transportando. Por eso le decía que, por ejemplo, en las corrientes, pues entre 60 y 40, eso es más o menos lo que se presenta. No se necesitan frecuencias más altas, no se representan frecuencias más altas porque ese digamos que es el estándar eh, de la cantidad de frecuencia. Lo que mueve nuestros ojos, pues ya sabemos que básicamente es esto, 60. Si la reducimos a un valor, por ejemplo, hacia este, ¿sí? La cantidad de ciclos por segundo, aquí es donde sí podemos notar el movimiento más lento, ¿sí? Como si estuviera, eh, como que si una persona estuviera tratando de moverse y se viera eh, como si se moviera como por saltos, ¿sí? Como con saltos muy pequeños. Entonces ahí las frecuencias sí son muy variadas, ¿sí? Ahí sí depende de la señal que esté transportando. Y las frecuencias pues pueden ser más altas, pueden ser más bajas. Eso depende también de en qué lado esté funcionando. La que dice Jean-Pierre, que es esa diferencia que alcanzan a notar sus ojos, ¿sí? Pues hay gente Ah, que no nota entonces la es relativo, diferencia. ingeniero. ¿Perdón? Entonces es relativo, ¿sí? O sea, Pues si es sea relativa a la algo, señal que transporte, sí. Esto depende de la señal que esté transportando, del tipo de señal y que esa señal sea. Si son imágenes, en este caso, pues con 60 usted ya tiene. De pronto su ojo alcanza a ver normal movimiento hasta ahí, sí, con esas señales que representan imágenes. Si las sube demasiado, pues igual usted tampoco las va a notar. De ahí para adelante 60 a no sé, a 100, un poquito más. Pues sí, usted va a decir que no ve lag, pero es que el ojo tampoco es tan eficiente como para darse cuenta de arriba, de unas frecuencias mucho más altas. Pero sí, a usted le venden un monitor que supuestamente tiene frecuencias muy altas, pero pues que su ojo lo detecte, pues complicado. En ese caso de las frecuencias de ese lado, ¿sí? Cuando son, por ejemplo, corrientes alternas, entonces lo que se puede hacer es aumentar la cantidad de frecuencia, eh, pero estos niveles también al que llega de generación de electrones, pues también aumentan. Y entonces a veces se ven eh, comportamientos pues mucho más arriba de esta lineecita, ¿sí? Y que también hacen que en algún momento haya más frecuencia en el transporte de la señal. Y eso se ve, por ejemplo, en las corrientes alternas, pero de alta tensión, donde las frecuencias sí aumentan bastante. ¿Sí? Pero eso pues son comportamientos de las señales que pueden variar y pues no es que haya un límite exacto del comportamiento, pero pues porque hay muchos tipos de señales diferentes. Entonces muchas se comportan de una forma, otras se comportan de otras. Eh, Recuerden que hay algo que se llama eh, el espectro, eh, pongamos el electromagnético, o un espectro de señales también, ¿sí? Donde nos dicen pues cuáles son las frecuencias de ese tipo de señales, dependiendo de cuál señal es la que estemos teniendo en cuenta. Miramos a ver si hay una por aquí que se vea como, bueno, como estas de luz puede ser. Por ejemplo, estas que están aquí, vamos a ver cómo se ve la imagen, a ver si se ve un poquito más grandecita. Bueno, em, aquí hay una representación de señales y de las frecuencias. Miren que aquí en la parte inferior hay hercios, HZ, y por aquí hay algo que ustedes ya conocen que es, por ejemplo, tera, peta, hexa, giga, ¿sí? Que son prefijos. Entonces, mm, él está aumentando en este sentido. La frecuencia está aumentando en este sentido. ¿Listo?
Y ahora démonos cuenta, ¿qué está pasando con la luz? La señal que me representa o las ondas que me representan el espectro visible, que en este caso el rojo que nosotros estamos viendo, están funcionando pues a una frecuencia bastante alta, que son gigas. ¿Sí? Y mientras vaya cambiando ese espectro de la luz, pues va pasando a unos hexas y petas, por aquí arriba petas, hexas, ¿sí? Y la frecuencia de esa señal de luz, en este caso estamos hablando de solo luz, pues aumenta sustancialmente. Entonces miren que aquí estamos hablando de frecuencias muy altas, ¿sí? Y hay cosas que efectivamente podemos ver y otras cosas que no podemos ver, ¿sí? Entonces ahí es donde empieza a aparecer solo el espectro de luz, que es este pedacito que está en el centro, ¿sí? Donde hay frecuencias muy altas, ¿sí? Otras frecuencias más pequeñitas pues van, por ejemplo, hacia las frecuencias que manejan los radares, que son microondas, ¿sí? Las señales de televisión o de radio UHF, VHF. Otras cosas que conocemos, por ejemplo, son los rayos X. Los rayos X pues tienen unas frecuencias supremamente altas, ¿sí? Pues para que puedan atravesar eh, la piel, la carne, ¿sí? Y pues en algún momento no sean capaces de atravesar pues esos elementos que nosotros pues decimos, bueno, cómo se atraviesa esa parte, pero eso es gracias a esa velocidad de la frecuencia con que nos está atravesando. Y hay otras frecuencias que por supuesto son mucho más altas, ¿sí? Son algunos rayos que no vemos, pero que sí, efectivamente tienen unas frecuencias pues muy altas. Y ahí después muchos tipos de señales, ¿sí? Desde señales sonoras, de luz, bueno, hay muchas cosas que están en el espectro eh, de alguna cosa del visible por el ojo humano, que es de los colores, y otras que señales diferentes que no podemos ver, pero que existen y que sabemos que existen y sabemos que las hemos reutilizado y que las hemos utilizado pues muchas veces. Entonces, ese espectro efectivamente tiene un comportamiento de señales que se manejan repeticiones y hay unas muy altas y hay otras pues más bajas. ¿Sí? Por eso es que estos espectros también a veces son chéveres mirarlos, para que uno sepa qué tan rápido puede actuar una señal que uno piensa pues que es bastante sencilla. Venga a ver si vemos aquí uno más con dibujitos. Por ejemplo, este. Vamos a ver cómo se ve esta imagen. Bueno, esta se ve bastante grande. ¿Sí? Frecuencias, esta barrita que está aquí en el centro. Esta frecuencia que está aquí. Y las frecuencias. 10 a la 4, 10 a la 8, 10 a la 12, 10 a la 15. Miren que está aumentando en esta forma, ¿sí? Por aquí frecuencias bajitas, 10 a la 3, estamos hablando de, por ejemplo, 1 kilohertz, cantidad de ciclos, 1000 ciclos por segundo, 1000 ciclos por segundo. Estamos hablando, por ejemplo, de señales de radio. ¿Sí? ¿Sí? Aquí ya por este lado estaban las señales de electricidad que estábamos viendo. Señales de radio. Por aquí microondas, por aquí señales infrarrojas, espectro de luz visible, rayos ultravioleta, que nosotros sabemos que nos afecta la piel, pero que no los vemos, rayos X, rayos gamma. Y las frecuencias, miren que aquí tratan de pues graficar como el cambio, ¿no? La frecuencia aquí es como muy grande y aquí sí ya termina siendo muy pequeñita el comportamiento. Entonces es un comportamiento de una señal. Y señales pues hay muchas y ahí sí ya depende del tipo de señal. Y la frecuencia pues ya puede ser muy alta, efectivamente, en algún momento, para que también lo tenga presente por ese lado. ¿Listo? Por eso sí puede haber pues muy altas y muy bajas. Eso depende de la señal. Hasta que, bueno, no sabemos si haya más porque pues nosotros llegamos hasta cierto punto en que conocemos pues las más altas y nosotros hasta ahí podemos detectar, pero de ahí para adelante no sabemos si habrá más. Frecuencias mucho más rápidas o de comportamientos y ciclos mucho más rápidos. ¿Listos? Entonces, por eso el espectro electromagnético es bastante importante. Nosotros estamos por ejemplo, las señales de microondas que están aquí, esta que dice microwave. Estas señales están, por ejemplo, las que utilizamos comúnmente están en 2,4 gigahertz, ¿sí? Hasta 5 gigahertz.
Y esas son las señales, por ejemplo, que utilizamos inalámbricas para los celulares y para las redes Wi-Fi. Y esas son frecuencias y ese es el comportamiento de la señal. Se mueve a 2,4 gigas por segundo esa señal. O suponga que usted está haciendo lo que estábamos haciendo ahorita, ¿no? La señal. Este comportamiento que tiene usted aquí. Y ese comportamiento lo está haciendo a 2,4 gigas. O sea, lo está haciendo a 2 millones de veces en un segundo. Eso es lo que está haciendo, o el comportamiento que está haciendo es este mismo comportamiento de esta señal, pero lo está haciendo en un segundo 2.400.000 veces. ¿M? Mientras que usted cuenta 1, él ya ha hecho esta señal 2.400.000. ¿Sí? Ha hecho esa misma repetición 2.400.000 veces. Entonces imagínese la rapidez de esas señales. Y la de 5 GHz de la señal inalámbrica, pues también es bastante, es de 5 millones de veces en un segundo. ¿M? Es el comportamiento de esa señal. ¿Listos? Entonces sí hay muy, muy, muy altas. Unas que utilizamos más, otras que utilizamos Ingeniero, menos. Cuénteme. perdón la pregunta, o sea que esto es lo que le da la calidad de imagen, digamos, hablemos de televisión, ¿no? O sea, como la Sí, televisión va de 54 MHz, digamos, a 750 MHz, ejemplo, que es la señal análoga, entre más suba, mejor resolución de imagen. Y ya, digamos, ahí pasa de lo que es la digital a la HD. Entonces ya no, la HD se maneja de 750 a 1040 MHz. Entonces ahí, ¿eso le da resolución o no? ¿O eso no no, aplica ahí? eso le da que usted no note los cambios, ¿sí? Que usted no note cómo se mueven los fotogramas. Digamos que lo que está viendo en este momento, si yo no me muevo, es como si fuera una foto. Pero si yo muevo el puntero un poquitico, un milímetro, eso ya sería otra foto distinta, ¿sí? Lo que usted no está viendo o la forma de colocar la imagen son fotos, ¿sí? Son fotos muy estáticas, con pequeñas diferencias de movimiento, pero usted no se da cuenta cuando uno está moviendo el puntero, cuando está moviendo el puntero de lado a lado, ¿sí? Usted lo que está viendo es movimiento, no está dando cuenta que son foto tras foto, tras foto, tras foto, ¿sí? Entonces, eso hace que yo no me dé cuenta de ese efecto, ¿listo? En el caso de la televisión y hacer cuenta que yo no pues, que no me dé cuenta hace pasarle a ustedes la foto mucho más rápido, ¿sí? Entonces ahí es como cuando usted, no sé, si alguna vez por allá en el colegio hacía dibujitos en el cuaderno en la esquina y después pasaba todas las hojas rápido, pues usted lo que hacía era hacer dibujo por hoja, ¿sí? Y eso es lo que realmente le pasa a usted en la imagen. Pero la resolución y la calidad de la imagen ya tienen otros factores diferentes, ¿sí? Pero esto sí ayuda a, a no detectar a esos cambios de movimiento entre fotograma y fotograma, ¿sí? Eso es lo que ayuda a la frecuencia que usted me menciona. Y como dice Jean-Pierre, pues es ese pequeño lag, que lo llaman lag, pero pues que es como esa diferencia que usted se alcanza a notar entre el movimiento de los fotogramas, ¿sí? También ha traído con otros fenómenos como el ghost, que es otro fenómeno que uno alcanza a ver como la posición anterior a donde estaba algo, ¿sí? O como una sombra que le queda, pero eso ya son efectos más visuales. Ya, pues, sí, la frecuencia ayuda un poquito, pero es a que yo no note el movimiento como si fuera, no sé, como si fuera un robot, que yo tuviera, por ejemplo, no sé, a ver si por aquí. Por ejemplo, yo tuviera, no sé, estoy moviendo un brazo por aquí y en el otro momento ya el brazo está por allá arriba levantado. Y no me di cuenta pues cuándo fue que levantó todo el brazo y hizo este movimiento, sino que pasó de este a este lado muy rápido, ¿sí? Y yo lo noté como que, uy, ese movimiento está muy raro. Pero este movimiento sí se debería notar más fluido entre más frecuencia tenga al pasar el fotograma. ¿Listo? Ya la resolución es otro cuento diferente. ¿Listo? Que aumenta la calidad de la imagen. Bueno. Pero nos desviamos, ¿listos? Entonces, corriente alterna, ¿listos? Tengan en cuenta que este es el comportamiento de la corriente alterna, tengan en cuenta que el flujo de electrones en algún momento va en un sentido, en otro momento va en otro sentido, pero es por este tipo de elementos que es el alternador,
Entonces, el alternador es el que hace que en algún momento el flujo de energía cambie eh, de un sentido a otro, este señor alternador. Y ese señor alternador es el que utilizamos para generar energía. Muy diferente, ¿sí?, a otro tipo de generación de energía que vemos mañana, pero que no se basa en este tipo de sistemas de alternador, sino de pronto en otros sistemas como los sistemas químicos. ¿Listo? Esos sistemas químicos, por ejemplo, sí me pueden generar que no se presente ese flujo variable o alterno, ¿no?, que cambie, sino que la corriente no cambie en ningún momento. Si está en una posición, pues no va a cambiar, no va a cambiar de sentido, digámoslo así, en el plano cartesiano. Él no va a cambiar y se va a pasar aquí, así nomás, ¿sí? Ni tampoco va a tener esta variación de estar empezando en cero, llegar hasta un punto muy alto, volver otra vez a cero, cambiar de sentido, no. Ese comportamiento es de corriente alterna. ¿Listo? Y hay otras generaciones, pues, diferentes que son, se llama corriente continua, porque no cambia de sentido en este caso. Bueno, preguntas hasta ahí, dudas, aclaraciones, hasta ahí de la parte de generación. Aquí hay muchas más cosas. Si pueden ver de pronto algo diferente a lo que yo les mostré del alternador y de la generación, pues aprovechen para tratar de entender un poquito pues cómo es que se genera la energía eléctrica. Eso es más largo de por qué salió con corriente alterna y no terminamos generando y transportando corriente continua. Eso es un cuento mucho más largo, pero pues por ahora por lo menos que se acuerden que hay tipos de generaciones y de energías que estamos aprovechando. ¿Listos? Para que lo tengan presente, esta es como la forma más común a la hora de presentar la generación de energía y que podemos controlar, ¿no? Lo que no podemos controlar no significa que no sea energía y no haya un movimiento de electrones y no haya un flujo de electrones, ¿sí? De una parte que está más cargada a una que está menos cargada. Recuerden que esto se busca un equilibrio y esto que están viendo ustedes en esta fotico es una búsqueda de un equilibrio. De las nubes que están cargadas eléctricamente, ¿sí?, pueden ser, por ejemplo, negativas, a una tierra que está, pues, falto de esos electrones. Y la descarga que ustedes están viendo, ¿m?, ese movimiento de esa descarga es un flujo de electrones, pues, exageradamente alto. Porque otra de las cosas que se genera en esa descarga, ¿sí?, es muchísimo calor, muchísima luz y efectivamente un sonido supremamente fuerte. Entonces, esos desprendimientos de energía pues se notan mucho, ¿no?, en estos intercambios de electrones. Esto es el sistema más grande que hemos podido encontrar en la naturaleza, ¿sí?, de movimiento de electrones y de una carga eléctrica, ¿sí? Esos son los famosos fenómenos físicos que nosotros pues reproducimos, pero en menor escala, en mucho menor escala. Donde pudiéramos controlar una descarga eléctrica de ese tipo, pues no tendríamos problemas eh, o no necesitaríamos ni siquiera generar electricidad de otra forma, ¿sí? Con esa que las pudiéramos dominar, con eso tendríamos para eh, activar países enteros durante mucho tiempo, ¿sí?, porque la descarga de electrones pues es exageradamente grande. Entonces, esto sí es un fenómeno natural que el día que controlemos, pues lo aprovecharemos. Mientras tanto, lo hacemos en menor escala con eh, cargas o movimientos de electrones, pues en mucho menor tamaño. ¿Listos? Bueno, preguntas hasta ahí, dudas, aclaraciones, hasta el momento. No hay problema. Bueno, entonces no se olvide subir el archivito, ir mirando aquí las partes iniciales de la guía, de lo que hemos hablado. No sé si por acá me salté a otras partes, pero sí, de pronto creo que aquí hay una parte de generación más abajo o de transporte, no me acuerdo dónde está, creo que está en el taller. Pero después habla del transporte de la energía para que lo tengan en cuenta. Por aquí ya mire que nos habla de la corriente alterna, eh, también que hay que tener en cuenta como concepto en la parte eléctrica. ¿Listo? Y ahí vamos viendo otras cositas durante el transcurso de esta semana. Bien, preguntas, dudas, aclaraciones, hasta ahí. No hay ningún problema. ¿Listos?
José, Bueno, voy a detener Bueno, aquí la señor. grabación entonces.